El ser productivos tiene mucha luz y mucha sombra. El problema es la angustia que genera cuando no estás produciendo lo que el mundo aplaude que produzcas. ¿Cuál es la chamba más cansada, más exigente, más trascendente que tengo? Es la de ser mamá, pero sin duda alguna. Lo que pasa es que pues en este materialismo, en este consumismo no hay un cheque atrás. ¿En qué momento la cultura nos grita que si no produces no vales? Empezamos a creer que valemos por lo que hacemos y no por lo que somos. Y ahí hay un problema, porque el ser humano vale por lo que es. Y lo que hace es circunstancial. Nadie hace lo mismo toda la vida. Muy bonito. Pero en la práctica, si alguien no está produciendo, no está haciendo nada, El problema no está en si produces mucho o poco, está en la angustia que genera si no estás produciendo algo a nivel económico, profesional, que brille. Vivimos una meritocracia que es basado en los méritos. Y hacer está padrísimo y gózalo, pero que no sea tu centro, porque el hacer se acaba. Si no tienes dinero, no vales. El problema no es lo que tienes, sino la angustia que genera lo que tú crees que falta. Rest is stress. A mí me cuesta a veces estar sentada sin hacer nada, me estresa. Bueno, ¿y quién soy cuando hago y cuando no hago? Tere. Ceci, aquí pues en estos ratitos de reflexión y de charla que son la verdad a gustísimo. Sí, hoy traigo un tema, la verdad, que yo digo que me gusta, pero me asusta, porque es el tema de la productividad, del ser productivos, que sí siento que es algo que también tiene mucha luz y mucha sombra, porque si lo analizamos, y me gustaría platicarlo contigo un poquito más desde la sombra, porque creo que en la vida de todos hoy en día da más sombra que luz esta ansiedad de ser productivo. Pero también sabiendo y dando perspectiva de que no, o sea, que hay que producir y está bien ser productivos, o sea, hay que no está mal, tampoco hay que, como dices tú, satanizar. Y a mí siempre me gusta como un poco saber de dónde, o sea, en qué momento la cultura nos grita que si no produces no vales. O sea, yo no sé si a ti te tocó, si tú lo viviste en tu época o si fue un tema del globalismo, el capitalismo. Yo sé que a lo mejor se escucha muy histórico, pero a mí me gusta como decir, a partir de dónde y por qué empezamos a crecer con esta ideología. Sí, mira, yo creo que yo sí tuve suerte que no me tocó. De hecho, a mí siempre he sido, productiva, activa, hiperactiva, movida, pero sí era como la rara, ¿no? Me acuerdo que a la pobre de mi mamá le costaba tanto trabajo que no parara yo y que fuera y que viniera. Y también me acuerdo que una amiga mía que ya murió, decía que su abuelita decía que una mujer decente no salía de su casa antes de las 11 de la mañana. Pues una mujer decente. Yo perdida por la vida, ¿no? Entonces sí me tocó un poquito, pero no tanto como ustedes como generación, y ya no te cuento de las más chicas que tú, ¿no? Creo que tiene mucho que ver, pues mira, el mundo va cambiando, creo que los hombres se han mantenido más o menos, o sea, mal que bien, siempre han tenido como esta exigencia de producir, porque pues en la mayoría de los casos son proveedores, culturalmente era lo que tocaba. Yo donde veo que hay un cambio brutal es en la mujer, lo cual es bueno porque siento que da la oportunidad de un proyecto propio de vida. Para mí el trabajo y el producir, Ceci, es un lienzo, el lienzo ideal para plasmar tu grandeza, lo que tú traes de mensaje, lo que tú traes de riqueza, de talentos, de dones. Es una riqueza espiritual que además te puede dar pues una riqueza económica también necesaria. Sí. Y creo que hay muchos temas, o sea, es algo muy grande, ¿no? Primero, los estilos de vida van cambiando. Punto. A mí me encanta ver series de época y dices, a ver, o sea, que nada que ver lo que se usaba y tienes que ir evolucionando un poco al ritmo de la vida, porque si no te renuevas te mueres, te quedas fuera del mundo que te toca. Entonces el mundo se ha acelerado, las comunicaciones son tremendamente responsables del cambio, no sé si ni bueno ni malo, pero es lo que hay. Y creo que así es. Luego pues toda la parte del crecimiento de oportunidades de la mujer,
toda esta parte de feminismo, que también sin duda tiene sus pendulazos, pero en general, pues gracias a Dios se han vuelto a poner, o se han empezado a poner los focos en esta capacidad de la mujer de ser algo más que mamá. La verdad, la mujer siempre ha sido algo más que mamá, siempre ha sido la de la sabiduría, la que mantiene al clan unido, la que provee, porque sí, te traían el venado casado, pero ¿quién lo cocina? ¿Quién lo reparte? ¿Quién lo administra? Entonces, a mí eso de que la mujer siempre estuvo, o sea, culturalmente ha sido maltratada por muchas personas de poca capacidad de ver su grandeza, pero creo que se le vuelven a poner los focos en donde vales no solo por lo que haces a nivel hogar, sino también vales porque tienes capacidades. Se abren las oportunidades de que la mujer juegue golf, vaya a la universidad, aprenda, bla, bla, bla. Luego también creo que la parte de que las mujeres se casan un poco más grandes o un bastante más grandes, pues te da un gap entre que acabas de estudiar prepa, empiezan a tener carreras, pero de ahí a que hacen una vida familiar, que muchísimas siguen eligiendo hacerla, pues trabajan. Entonces tocas esta maravilla que es trabajar. Yo te digo, siempre he trabajado y he sido muy feliz trabajando. Pero además mete la parte cultural de un mundo tremendamente materialista en el que vivimos y consumista. Al ser materialista se hace consumista. Y yo creo que se desarrolla, Ceci, no sé si estés de acuerdo, pero un consumismo paralelo. No solo el consumismo de cosas materiales, bolsas, zapatos, y simplemente ve una casa antigua, una casa moderna, la diferencia de tamaños en los closets. Lo que se tenía lo que se necesita para vivir y lo que tenemos es ridículo. Y esto también es muy americano, o sea, si tú vas a las casas europeas, se vive más austero, las guerras todos los educaron a ser más austeros. Estados Unidos es el país de las grandes porciones y nosotros estamos muy americanizados, así es, ¿no? Entonces es como entramos en este río que no puedes frenar y pues lo lógico es que te dejas ir y tiene todas sus luces, ¿no? Producir, trabajar, sentirte importante, sentirte capaz, tener un proyecto propio, estar ocupado. Y eso, pues es muy padre, pero también pues tiene como todas sus sombras, ¿no? Sí. Y empieza a ver para mí donde está un poquito no tan sano, es que empezamos a creer que valemos por lo que hacemos y no por lo que somos. Y ahí hay un problema, porque el ser humano vale por lo que es. Y lo que hace es circunstancial. Nadie hace lo mismo toda la vida. Una época tienes que estudiar, una época tienes que aplicar lo que estudias, una época te toca cuidar. En algún momento de la vida te toca ser cuidado y eso no cambia tu valor. Sí. Entonces creo que tristemente donde salen las sombras es en donde empezamos a calificarnos como personas o a creer que nuestro valor tiene que ver con lo que hacemos y no con lo que somos. Sí, pero yo creo que es una creencia, Tere, que está en el inconsciente colectivo, porque te voy a decir, está bien bonito decir, vales por lo que eres y no por lo que produces, está muy bonito, pero en la práctica, si alguien no está produciendo, no está haciendo nada, o sea, como que digo, sí inconscientemente sin querer, creo que hay como y te digo, es colectivo aparte, o sea, que no sé quién nos lo metió y cómo nos lo metió, de que al final sí mides a las personas y leí una cosa que me encantó que dice que se llama meritocracia, o sea, que vivimos una meritocracia que es basado en los méritos. Antes es de quién eres hija, quién es tu mamá, quién es tu familia, cómo te apellidas. Hoy lo primero que te preguntan es ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Sí, y creo que no está mal. O sea, es decir, a ver, si se abrió un abanico de oportunidades que de tarugos no las tomas, ¿no? O sea, la verdad está padrísimo. Pero ese no es el problema. El problema es la angustia que genera cuando no estás produciendo lo que el mundo aplaude que produzcas. Porque a mí me da risa, ¿no? A ver, yo soy mamá de 4, además de que he trabajado en 1000 cosas toda la vida. ¿Cuál es la chamba más cansada, más exigente,
más trascendente que tengo es la de ser mamá, pero sin duda alguna. Lo que pasa es que pues en este materialismo, en este consumismo no hay un cheque atrás, pero no creo que ninguna conferencia que yo haya dado, ningún libro que haya escrito, ningún aplauso de un auditorio toca una vida como toca mi presencia en la vida de mis hijos. O sea, al final es más bien a qué le estamos dando valor, y el dinero hoy se ha convertido en el Dios. O sea, Justo. a mí me impacta llegar a los lugares y la gente habla de las cantidades de dinero que tienen otros. Se les van horas y horas y horas hablando de fortunas de gentes que ni conocen ni van a conocer, ¿no? Obviamente todas las comunicaciones, los medios digitales, no digitales, pues nos meten como en una pecera en donde todo el mundo ve, y pues obviamente también ha crecido muchísimo la cultura del confort. Entonces, pues para el confort se necesitan medios y los medios requieren dinero, y es verdad, o sea, se hace la bola. Pero yo, ¿qué es lo que creo? Que el problema no está en si produces mucho o poco. Obviamente si tienes capacidad, hazlo. El problema está en la angustia que genera si no estás produciendo algo a nivel económico, profesional, que brille, porque ahí es donde yo siento que es como que empieza a haber el desazón, y eso es lo que está muy mal. Mira, a mí me pasó una cosa en mi vida que me ayudó mucho, y es que tenía yo en algún momento planeados varias cosas, congresos, pláticas, etcétera. Y cuando estoy esperando a mi primer hijo, que además podía yo ir y venir y todo, me ponen en cama quieta, pues no sé, 8 semanas o no sé. Y tuve que hacer un ejercicio muy fuerte porque me frenaron en seco. O sea, yo era de las que cuando no se usaba me paraba a las 6 de la mañana, iba al karate, iba acá, trabajaba, hacía, te ayudaba. Y de repente me frenaron en seco y tuve que hacer una reflexión de, a ver, o sea, es que es lo que toca, es que hoy vale mucho más que no te muevas y puedas tener ese bebé, a que sigas y lo vayas a perder o no lo tengas. Y después, por muchas cosas de salud, de circunstancias, la vida me ha frenado muchas veces, ¿no? Y creo que lo que nos pasa es que cuando nos frena, nos obliga a pensar, sí, ¿qué hago y qué quiero hacer? Luego, ¿qué puedo hacer? Porque muchas veces quieres hacer cosas que no puedes. Aumentar la pregunta, ¿qué conviene que haga? ¿Qué me hace bien hacer? Y la pregunta última, bueno, ¿y quién soy cuando hago y cuando no hago? Porque yo soy la misma persona ahorita sentada en el podcast que en la noche sentada esperando a que llegue mi hijo de jugar, que soy la misma persona que estaba fuera de un kinder, que la que estoy sola porque ya no tengo hijos en kinder. Entonces, creo que al final, si puedes hacer, hazlo. Pero a mí me gusta más quién soy mientras hago o mientras no hago. ¿Quién soy mientras estoy cuidando a mi mamá en un hospital? ¿Quién soy mientras estoy en la ronda? ¿Quién soy mientras veo a un adolescente en crisis? ¿Quién soy mientras le aplaudo a mi esposo un logro? ¿Quién soy mientras lo veo llegar de mal humor y frustrado? ¿Quién soy mientras gozo de salud? ¿Quién soy cuando la salud me falla, no? Y hacer está padrísimo y gózalo. Pero que no sea, que no sea tu centro, porque el hacer se acaba. De verdad se acaban las fuerzas, se acaba la salud, se acaba la temporada. Imagínate, si todo tu valor está en yo voy y vengo, y el día que no puedes ir y venir, entonces ¿quién eres? ¿No? Sí. Yo creo que ese es como el tema de compensar. Sí, haz mientras puedas, pero sobre todo pregúntate quién eres mientras haces. ¿Y quién eres mientras no haces? Sí, esa es una pregunta. Y otra pregunta es, ¿quién es tu centro? O sea, te voy a decir la verdad porque voy a volver a lo mismo. A mí me encanta la historia, ir al por qué, etcétera. Y sí creo, o sea, sí veo, de lo poco que sé, tampoco es que sea historiadora, como antes se movían en villas, eran comunidades, y estaban con las personas. Y luego, y el centro, la verdad, había religiones, católica o no, la que sea. Era la religión, había alguien más, Y luego sí veo como quitan a Dios, como dices tú, y meten al dinero. Y yo creo que ahí estuvo un gran problema de esta conciencia inconsciente que nos han hecho creer que si no tienes dinero no vales. Y el dinero, entonces tú tienes que producir para tener dinero. Y si no produces, no tienes dinero. Y si no tienes dinero, y ahí
y si no tienes dinero no vales y no puedes comprar nada y no eres nadie. Y nos hicieron estar ahí como en una rueda de los ratones, de que dices, oye, trabajo para vivir, vivo para trabajar. ¿Cuál es mi centro? O sea, ¿qué es lo que me motiva? ¿El dinero? ¿O qué más? Porque si el dinero está en el centro, sí creo que esa wheel nunca se va a acabar. Claro, porque es infinito lo que puedes ganar. O sea, siempre va a haber Siempre uno vas a que querer tenga más, nunca siempre quieres más. Y sí siento esa de que Sí. nunca es suficiente. Y también dicen, a ver, a los alcohólicos los metes a una, ¿cómo se dice? A un centro. Y a los workaholics les aplaudes. O sea, es un fregón, está ahí todo el día trabajando y produciendo y se aplaude hoy en día eso. Sí, fíjate que es muy cultural y bueno, obviamente también las comparaciones, el compararte en los estilos de vida, Sí. las redes sociales, porque antes a lo mejor de verdad tú ibas a, no sé, a Cuernavaca, tu vacación eras tan feliz, pero estás en Cuernavaca y estás viendo el que está en Acapulco y el que está en Acapulco está viendo el que está en Hawái y el que está en Hawái Sí. está viendo al que está con elefantes no sé estrés. dónde y el que está con elefantes está viendo al que está con los gorilas y el que está con los gorilas está viendo al que está volando en 3 bungees y 4 avionetas y entonces es lo que te digo, este consumismo que no solo es de cosas materiales, sino que se ha desarrollado un consumismo de experiencias, donde quiero sentir, vivir, experimentar y pues claro, porque lo ves, porque se te antoja, porque está padre y ese no es el problema, o sea, si puedes está bien, no pasa nada, oye, si puedes irte a nadar con tiburones, gorilas y ballenas y eres feliz y el problema no es ese, el problema es que qué pasa si no puedes y sientes que no vales. Entonces, creo que el dinero, decía María Félix, no es que importa, pero es que ya como quita los nervios. No, claro, o sea, dinero se necesita, o sea, el dinero no es malo, el dinero es bueno, es un bien. El problema es qué angustia genera si no tienes la cantidad que crees que debieras tener, o sea, el problema no es lo que tienes, sino la angustia que genera lo que tú crees que falta, ¿no? Uh-huh. Este famoso FOMO que se ha desarrollado es I'm missing out de yates y de experiencias y de joyas y de cuerpos y de conciertos. Entonces creo que es a mayor abanico de posibilidades, como no te da ni tiempo, ni dinero, ni vida, ni salud, no hay más que el tiempo que hay. A mayor abanico, mayor renuncia. Y a los seres humanos nos cuesta renunciar. Sí. O sea, yo les pongo siempre este ejemplo bien tonto, Ceci, pero cuando yo iba de chica al súper, que voy al mismo que iba yo de chica, déjate lo que comprabas. La renuncia era menor, porque había 3 marcas de leche. Entonces, si yo agarraba una, renunciaba a 2. Había 4 cereales. Si agarraba uno, renunciaba a 3. Hoy escojo un cereal y estoy renunciando como 800. Y si agarro una leche, estoy renunciando a 400. Con almendra, con lactosa, sin lactosa, con poco azúcar, mucho azúcar, de vaca chica, de vaca grande, de vaca limpia, de vaca... O sea, entonces creo que también esta como ansiedad es porque es tan grande la posibilidad que nos cuesta renunciar. Entonces tú me hacías una pregunta, ¿cuál es el centro? Pues creo que el centro tiene que ver con uno. ¿Qué te da el valor? Perdón. Ajá. O sea, que en desacelerar un ratito y pensar cuáles son mis prioridades y cuáles son mis posibilidades. Es que acá se dice una palabra, pensar. Y creo que detrás de o sea, de ser productivos, no piensas, porque tu mente está queriendo producir y trabajar y está en la chamba y en el mail y no descansas, no paras y no piensas. Porque ahí también, pues, es parte de querer estar todo el tiempo alcanzando algo, es querer huir de quién eres, de que... No hay nada más difícil que estar contigo. Y pensar esas cosas. Pues sí, porque requieren reflexión. Entonces yo lo que digo, no está mal producir, no está mal que vayas y vengas, no está mal. Nada más pregúntate, ¿para qué y a dónde? O sea, no seas este ratón que da vueltas. Quiero trabajar para lograr este sueño, adelante. Sí. Trabájale con todas tus ganas. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Es necesario? Y otra, ¿puedo? ¿Conviene? ¿Me conviene? ¿Le conviene a los míos? Porque querer cosas y poder cosas... Bueno, poder, pues, pero yo, por ejemplo, te podría decir, híjole, qué increíble irme a hacer ahorita una maestría de no sé qué a Harvard. A lo mejor quiero. ¿Puedo? Pues bueno, a lo mejor puedo. ¿Debo? O sea, yo ahorita dejar mi esposo, mis hijos, para irme a hacer, ¿para qué? Para el título, ok. ¿Y el título para qué? Sí. Entonces, creo que al final, digo, esto es filosofía pura, el preguntar ¿para qué?
Sí. Entonces, creo que también en este mundo ansioso frenar asusta. Es lo que te iba a porque me decir. quedo conmigo. Rest is stress. Yo lo leí y me identifiqué. O sea, a mí me cuesta a veces estar sentada sin hacer nada, me estresa. O sea, es como, me da ansiedad de tengo que ir a hacer algo, pero... Sí, porque vuelvo a lo mismo, hemos asociado si haces vales, ajá, y por otro lado es si me quedo callada y sentada y no estoy viendo Instagram y no estoy viendo la serie y no tengo la música prendida, me tengo que escuchar a mí y ay, qué miedo. Sí. A mí te voy a decir un punto que me ha servido en la vida para irme templando poco a poco. Me va a faltar vida para templarme, pero me ha ayudado mucho. Encontré en varios libros del arte de vivir, ya sabes cómo esto, la edad ayuda también, el cansancio, pero todo este concepto de los griegos sobre el ocio. El ocio, que ahora es como algo malo, o sea, se tiene la connotación como de vago, bueno, para nada. El ocio era un concepto que solo lo entendían y se aplaudía a las personas de alta educación, ahora sí que a los intelectuales, a los de sabiduría, a los reconocidos, a los de las grandes familias. Y el ocio en la cultura griega no es no hacer nada, que eso a mí me encantó porque el no hacer nada a mí en lo personal se me hace pérdida de tiempo. Yo en lo personal tengo mucha conciencia que el tiempo pasa y se acaba. Sí. Para mí es el mayor talento que tenemos, sin duda. Y últimamente lo tengo más, pues después de que con la vida vas viendo que se le acaba el tiempo a muchos que quieres, ¿no? Que ya se acabó. O sea, yo me acuerdo cuando se murieron mis papás y así les dije, descanse en paz, y se acabó para siempre. Entonces, para mí eso de desperdiciar tiempo no me gusta. O sea, nunca me ha gustado, pero últimamente. Entonces me ha ayudado mucho el entender que el ocio es un valor, no es un no hacer nada, sino el aprovechar para hacer algo diferente que te enriquece humanamente. Uh-huh. Entonces el leer no es no hacer nada, es enriquecerte en la parte cultural. Una plática con un amigo no es no hacer nada, es conectar el corazón, que al final te da un valor. Un descansar, te da energía para hacer lo que toca cuando toca. El ir más despacio no es estar perdido, es regalarte la oportunidad de observar, de apreciar. Una vez en una vacación hice varios días un recorrido en bicicleta, y tampoco crees que soy la atleta número 1, o sea, pero iba en bicicleta. Y como el quinto día lo hice caminando. Parecía que iba en otro lugar. Escuché los pájaros, vi unas raíces de unos árboles increíbles. Sí se me hizo más largo el camino, me tardé más. Y no puedo decir si fue mejor, pero fue diferente. Es que si vas despacio, ves unas cosas que luego no ves. Entonces, las horas de trabajo son horas de trabajo. Hay que trabajar. La que es mamá, en bañar niños, en llevarlos al colegio, en ver que desayunen. La que es maestra en dar clases, el que es empresario en su empresa, la que da terapia en su consultorio. O sea, las horas de trabajo son de trabajo, no pasa nada. Eso es bueno. Sí. El problema es traslapar. Es no poder descansar, no poder mirar. Hace ratito vimos una frase aquí en uno de los capítulos, mamá, escúchame con los ojos. Uh-huh. Es no ver a los que tienes. Es trabajar y no poder saborear aquello que has logrado, tu jardín, un paseo, una vacación, uh-huh. No poder disfrutar de tu salud, de tu inteligencia, de tu capacidad de leer, de tu capacidad de escuchar, de tu capacidad de aprender. Uh-huh. Entonces yo creo que lo que nos puede ayudar, Ceci, es volver a ver este ritmo más sereno como un bien y no como una ausencia. Sí, y yo te iba a hablar de como el costo humano de esta productividad que va por ahí. O sea, que es perderse de vivir, que es perderse de conectar, perderse de parar, perderse de respirar, perderse de disfrutar, de vincular con el otro. O sea, siento que el costo, y luego hasta físicamente, o sea, la ansiedad que da esa tener que producir, trabajar, no dormir por tener que estar trabajando y produciendo, que no duermes, que tu corazón se acelera si pierdes un cliente, o sea, todo eso que viven
siento que costo físico, te enfermas y te pierdes de vivir, yo creo. Pero al mismo tiempo, Tere, yo también veo ahorita que es una realidad que dices, a ver, yo trabajo 8 horas, como dices tú, pero no me alcanza. O sea, hoy vivimos en una realidad económica que esto ya también me va a ir a un poco financiero, pero sí creo que hay que aprender a vivir con menos, lo digo bien fácil, como dicen, desde un lugar privilegiado, pero exigimos ya demasiado, exigimos mucho, queremos mucho y ya no alcanza, o sea, pues es que no va a alcanzar. La economía ya no vivimos, da. O sea, digo, hay realidades, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver, pues una persona que definitivamente tiene que trabajar 20 horas para poder lograr que sus hijos coman, pues no es el tema del que estamos hablando. Ese no es una hiperactividad ni una hiperproductividad, esa es una necesidad, pero estamos hablando de otra realidad. Creo que hemos generado una cantidad de necesidades ridículas. Y creo que todos tenemos que aprender a ver qué nos ayuda a frenar. A mí en lo personal me ayudó mucho esta parte del estudiar el ocio como un bien. A frenar, perdón, Tere, y a estar agradecida con lo que tienes. Esa es otra. A mí me ayudó mucho el voltear a ver carencias de existencia, o sea, de alguien que se muere, alguien que se enferma, para poder aprovechar. Cuando nació una de mis hijas, al mismo tiempo, 3 semanas antes de que naciera una de mis hijas, cuando estaba naciendo mi sobrina, al mismo día, a la misma hora, en el mismo momento, había otra niña teniendo su bebé y tuvo gemelitas y se murió. Eso me caló mucho porque yo me acuerdo que cuando yo estaba con mi bebé yo decía, aprovéchala porque hay otra niñita de esta misma edad que no tiene mamá. Una amiga mía enviudó jovencitita con su tercer bebé de 20 días. Eso me ayudaba a decir, aprecia a tu marido que ahí viene. Uh-huh. Escuchar a un amigo que murió de cáncer, un conocido, que tenía 4 niños chiquitos y que le preguntaron, creo que ya lo he platicado esto al final, ¿no? Cuando ya sabían que ya no había nada que hacer y que estaba como en su última recta final ahí, y que le preguntaron, ¿qué quieres? ¿A dónde los quieres llevar? Dijo, nada, déjenme días normales con ellos en mi cama, cenando pizza. Dices, es que al final, y yo ahorita que veo para atrás digo, ¿qué es lo que más extraño y añoro de los que quise y ya no tengo? La cotidianidad, el sentarme, el darle la mano, el estar acostada una tarde con mi papá aquí haciéndome piojito. Y creo que a veces lo que hay que buscar es la motivación adecuada. O sea, el mundo va muy rápido y es muy difícil tener la fuerza interior de decir no me voy con la corriente. Es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Agarrarte de cosas que te motiven para ser firme. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Tienes que, así como te venden el córrele y ve y dile, ¿verdad? Te tienes que autovender. Esto vale más. Esto sirve más. Y cada quien irá encontrando sus ejemplos, sus imágenes, pero primero tienes que querer. Si tú quieres, vas a encontrar el cómo. Yo me acuerdo que cuando me avisaron que mi papá estaba enfermo, mi papá fue un hombre tremendamente productivo y tremendamente trabajador. Era de esta generación que trabajaba. Pero mi papá se durmió una siesta y cuando estabas de vacaciones te decía, acuéstate, descansa. Quieres pensar, pero piensa, o sea, y te decía, ven, acuéstate. Y a mí como que me daban ansias, y hoy digo, qué sabiduría, que quiero irme a acostar ahí, ¿no? Entonces, esa es una imagen que a mí me sirve. Tú tendrás la tuya. A mí me ayuda mucho, por ejemplo, pensar en la riqueza de la naturaleza. Agarro mucho carretera y me encanta ver la cosecha. Déjala que crezca, siéntate a verla crecer, no quieras sembrarle y ya comerte el elote mañana, porque no solo es llegar, es enjoy the ride, porque al final ¿a dónde llegas? Llegas al fin de tu vida, al fin de tu salud, al fin de convivir con tus hijos, al fin de su primaria, al fin de su secundaria, al fin de que vivan en tu casa, al fin. Llegas al final. Sí hay un final, ¿para qué te apuras? Lo que hay que hacer es extenderlo. Entonces creo que lo primero es decir, a ver, sí quiero producir, sí quiero un lienzo para plasmar mis talentos, sí quiero. O sea, sí.
no dejes de hacerlo. O sea, a mí me mataría ver a mis hijos sin vivir sus sueños apasionadamente. Y eso trae un precio de que hay veces que duermen, hay veces que no, hay veces que no paran de trabajar, hay veces que se les olvida comer porque siguen trabajando. Sí, pero cuando toca. Pero me dolería más no verlos muertos de la risa entre hermanos en una cama platicando, tomarse un tiempo para acariciar al perro. Entonces, yo lo que creo es primero la idea no es parar, la idea es vivir. Y si quieres vivir, ayuda mucho tener conciencia que el tiempo se acaba, que nada es para siempre, que tus hijos van a crecer, que tú vas a crecer, que se va a pasar porque pasa, porque es lo único que no para el tiempo. 2, el verlo como un bien, quiero vivir. Y si mientras logro, no logro. Y 3, centrarte en hoy sí que tengo que hacer, porque pues todos tenemos que ver la agenda, pero como tip te lo paso, me ha servido mucho. ¿Qué quiero ser mientras hago? Sí, yo me quedo con esas dos cosas. O sea, una, está bien producir, pero ¿para qué? O sea, el para qué quiero producir, que se me hace... y por eso es importante parar, saber parar y reflexionar y pensar esas cosas de para qué quiero producir. Porque si quiero producir para tener bienes materiales, para que me den valor, pues por ahí no va. Pero si quiero producir para poder vivir una vida más plena o para ayudar o para vivir, para disfrutar para lo que sea, para lo que sea, dejar mi huella en este mundo, o sea, lo que quieras. Y como dijiste tú, ¿quién soy mientras produzco? ¿Y quién soy mientras no estoy produciendo? O sea, ese no es lo importante. Fíjate que eso sí, yo te repetía cuando se enfermó mi papá. Siempre, a ver, a mi esposo se le murieron sus papás antes, entonces como que yo estaba muy consciente que no los tenía para siempre. O sea, te digo, yo como que me he ido agarrando de las ausencias ajenas para ¿no? O veía a mis cuñados con hijos mucho más grandes irse ya de sus casas. Entonces, como que yo, no es que no todos lo tengamos, yo escogí agarrarme de ahí para frenarle. Pero me acuerdo perfecto cuando pues el diagnóstico de mi papá, yo sabía que era terrible, un cáncer de páncreas, pues no es salvable. Pero dije, ¿qué quieres? O sea, no qué quieres hacer, no podía yo hacer mucho. ¿Qué hija quieres ser con el papá que tienes ahorita? Y luego, ¿qué hija quieres ser con la mamá que tienes? Pero entonces también, ¿qué mamá quiero ser con los hijos en la edad que los tengo? ¿Qué hermana quiero ser con esta situación? ¿Qué socia de Ceci quiero ser? ¿Qué hacemos? Pues a veces nos reímos, a veces platicamos, a veces echamos una cerveza y a veces estamos grabando 22 horas, así es. Pero al final o sea, esto me encanta, pero esto es lo que toca ahorita. Yo lo que quiero ser es una persona que disfrute a Ceci, el trabajo, la comida, el perro. Y para eso tengo que decidirlo, Ceci. O sea, es que primero frena y decide, quiero vivir. Sí. Y cuando quieres vivir, vas a ir encontrando el modo. Sí. Y ser firme, porque la corriente jala y jala fuerte. A mí me gustaría cerrar como empecé, con historia, que me encanta, con una cosa que leí que me encantó, que dice que los romanos tenían un dios, que era el dios Fortuna. Y antes a la gente que tenía dinero y tenía bienes, les decían son unos afortunados porque el dios de la fortuna les daba esos bienes. Y hoy en día, si tú tienes dinero o no, o sea, si no tienes dinero eres un loser, o sea, eres un perdedor, no eres un eres un perdedor. Entonces, a mí sí me gustaría como invitarme a mí misma y a irnos a la de los romanos, a esa mentalidad de los romanos que era muy interesante, decir, siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. O sea, siempre voltear a ver no lo que quiero producir para alcanzar lo que no tengo, lo que me falta, sino voltear a ver lo que sí tengo y decir, soy una persona afortunada. Y yo creo que todos somos afortunados porque tenemos un corazón adentro que late y ya por eso hay que estar agradecidos porque estamos vivos. Entonces, yo sí creo que hay que como pues hacerse para atrás, como dices tú, sentarse en su cama y ponerse a pensar, decir, ¿para qué hoy en día quiero producir? ¿Para qué? ¿Y qué? O sea, como si un poco de team back en este sentido y analizarnos cada quien para dónde vamos y por qué hacemos tanta cosa todo el día. Y si vale la pena o no, si te hace mejor persona o no, fíjate, si te hace más feliz o no, si le hace bien a los tuyos o no. Creo que esa reflexión es lo que nos da la capacidad. Y 2, saber que hoy en día esa es una opción
para mí maravillosa, pero que tiene un precio. Y yo puedo ir al súper y lamentarme de todo lo que ni me cabe en el carrito, ni en la cartera, ni en la despensa, o aunque me lo traiga se va a podrir porque no me cabe tanta comida. O decir, elijo cuidadosamente. O sea, tengo tantas opciones que tengo que reflexionar más que antes, eso sí es verdad. Pero lo que tenga lo voy a disfrutar. Y también, esto suena muy vano, pero es muy cierto, disciplina mental. Si no me hace bien estarme comparando, déjate de comparar. Si no me hace bien estar viendo imágenes del que tiene más, del que viaja más, del que viaje mejor, porque entonces me siento, en lugar de afortunado, desgraciado, pues apágalo. O si creo que valgo porque tengo la bolsa o no tengo la bolsa, pide ayuda. O sea, o ve un libro, o no sé qué pudiéramos hacer para... Sí. Porque quitarle el valor, tu propio valor en lo que tienes es una chamba. O sea, no es de que, bueno, déjame, me quito esa... es una esa herida, chamba. Porque es una herida al final de no sé qué sea. Y es también, a ver, yo pienso un poco, todos estamos hechos para la eternidad y entonces hay un hambre interior en el ser humano que es insaciable. Pero creo que también ahí, pues si traes como esta hambre que nada es suficiente, hay que checar cómo está tu salud física, hay que checar cómo está tu salud cultural, hay que checar cómo está tu salud emocional y pero hay que checar cómo está tu salud espiritual. O sea, no le podemos echar la culpa al mundo. O sea, el mundo está como está y es un reto. Era un reto vivir cuando no había luz, cuando había guerra, cuando no había comida. Y es un reto vivir hoy con la abundancia, con los celulares, con el confort. O sea, no hay ni peor ni mejor, es lo que nos toca. Yo para qué veo. Pero lo que yo sí creo es que al final hay un ticket y se va a acabar. ¿Cómo lo quieres vivir? Y al final, pues suena fuerte, pero ¿qué quieres dejar a los que quieres? Porque los demás valen. Sí. ¿Qué quieres dejar a los que quieres? Y ver esta parte del ocio como una posibilidad de enriquecerte, no de perderte de. O sea, yo creo que al final la idea que nos hacemos del ocio, del disfrutar, del jardinear, del regar un jardín, ¿qué piensas que es? ¿Es de vagos, buenos para nada, perdedor? Pues no lo vas a hacer. Pero si dices, oye, es de almas grandes poder gozar, regar una planta, la vas a regar. Entonces creo que también tiene que ver con frenar, vernos, observarnos y tener el valor de preguntarnos. Si vamos bien, síguele con todas tus ganas. Si vas mal, pues todos tenemos que redireccionar a ratos. Yo voy a hacer eso. Redireccionar, porque organizar mi brújula bien. Gracias, Tere. Gracias a ti, Ceci. Gracias.